Vamos a poner los celulares en vibración o en muting o apagarlos, como quieran, para que no sean un instrumento de distracción para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos esta mañana o este día o esta tarde, que ya es tarde, a compartir una palabra que tiene que ver con la relación de los padres con los hijos. Y vamos a meditar qué dice la Biblia acerca de nuestra función, de la función de los padres, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al propósito de Dios. ¿Cuál es la voluntad que Dios tiene para con los padres? ¿Qué espera Dios de nosotros los padres? ¿Y cuáles deben ser nuestras prioridades? Y todo esto lo vamos a compartir porque el próximo fin de semana vamos a tener un fin de semana de retiro, de conferencia, de estudio, y vamos a enfocarnos el próximo fin de semana a hablar sobre la familia. Así que este tema de hoy va a ser como una iniciación, si pudiéramos decir, al próximo fin de semana que vamos a estar aquí compartiendo. Y vamos a comenzar con este tema de los padres, porque a veces nosotros los cristianos nos olvidamos de que un ministerio importante que tenemos los varones, uno de los ministerios más importantes es ser padre, los que estamos casados, los que tenemos hijos. Tal vez si pusiéramos en orden, diríamos que el primer ministerio del varón es su esposa y el segundo ministerio sus hijos. Dijéramos el tercer ministerio la iglesia, el cuarto ministerio el prójimo. Pero si pusiéramos en ese orden, vamos a hablar de este fin de semana, vamos a hablar de la función del varón como cabeza. Vamos a hablar de la función de las hermanas como esposas, de los padres, de los hijos como hijos y de la familia en general. Porque el evangelio es un evangelio del reino, y el reino de Dios es orden. Dios tiene establecido un orden, y Dios quiere establecer su orden, su diseño en la tierra. Y nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que entender de que tenemos que conocer el diseño de Dios, para que por medio de ese conocimiento que llega a nuestra vida por el Espíritu, nosotros podamos vivir esa experiencia y que el reino de Dios sea establecido en la tierra. Y ese ministerio, ese reino comienza en nuestra casa. Como hijos de Dios, tenemos que entender de que el reino de Dios tiene que comenzar a establecerse en nuestro hogar, que es el lugar más íntimo del ser humano, la familia, el núcleo más íntimo, la familia del hogar. Y luego se extiende a la familia de la iglesia, pero ahorita vamos a comenzar con la familia del hogar. Entonces podemos preguntar cuál realmente es la voluntad de Dios para los padres. ¿Cuál deben ser nuestras prioridades como padres en la tierra? Tal vez muchos padres estemos muy contaminados del mundo, de un sistema. Tal vez tengamos muchas tinieblas, tal vez haya mucho engaño en nosotros. Y por eso muchos padres, a pesar de que somos cristianos, todavía posiblemente sigamos pensando como mundanos, como personas no cristianas. Por ejemplo, los padres mundanos, los padres del mundo, que no conocen al Señor, probablemente en su mayoría o un buen porcentaje tienen prioridades diferentes y prioridades terrenales. Y tal vez diríamos que para los padres terrenales, los padres del mundo, pudiéramos decir que la prioridad más importante para los hijos, porque uno lo escucha y tal vez uno lo vivió antes de conocer al Señor, es educar a nuestros hijos académicamente,
preocuparnos porque nuestros hijos estudien, por ejemplo, tengan su profesión, salgan adelante, se capaciten en este mundo para que tengan éxito, para que puedan tener una buena vida. Y tal vez para nosotros como padres esto es muy importante y humanamente lo es. Nos preocupamos mucho por eso, nos preocupamos como padres, como varones. Humanamente hablando, tenemos la tendencia a tener esta prioridad, es decir, yo quiero trabajar duro porque quiero darle a mis hijos una buena educación. Quiero darle a mis hijos unos buenos colegios. Quiero que mis hijos estudien en la universidad. Quiero que mis hijos se capaciten y así pues salgan adelante, no sufran, tengan sus problemas financieros resueltos y puedan tener éxito en este mundo. Y es una meta muy humana, muy natural, muy común y no tiene nada de malo, es buena, es buena, es buena. Hay que entender que es bueno. Pero hoy en día no solamente pensamos eso para nuestros hijos varones, sino que también igualmente lo pensamos para nuestras hijas mujeres. Hoy en día en realidad no hay diferencia entre mujer y hombre en este aspecto. Hoy en día los padres vemos la capacitación académica igualmente importante para el niño que para la niña. Tanto el varoncito como la niña, ambos deben de estudiar, deben de esforzarse, deben progresar, deben de capacitarse. Y decimos a las niñas, decimos a los varones porque son varones, obviamente, los varones tienen que hacerlo. Pero las niñas decimos porque es bueno que estudien para que no tengan que depender de un hombre. Para que el día de mañana no necesiten depender de un hombre. Aún si se casan, no necesitan depender de sus esposos. Para que así, pues, resuelvan sus problemas y tengan una mejor vida. Entonces, como seres humanos, hoy, en el tiempo que estamos, en el mundo, esta diríamos, tal vez es nuestra prioridad para muchos padres. Ahora, ¿qué dice Dios al respecto? Porque eso es lo que escuchamos, eso es lo que oímos, esa es la influencia que tenemos y tal vez la influencia que tuvimos de nuestra familia, muchos de nosotros. Pero ¿qué dice el Señor al respecto? Entonces, vamos a la palabra y vamos a comenzar con Proverbios capítulo 22, versículo 6. El libro de Proverbios. Capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, si leemos este versículo, vemos que el consejo que Dios le da a los padres, a nosotros los padres, es que nos preocupemos por instruir a nuestros hijos en su camino. ¿Pero en cuál camino? En el camino del éxito, en el camino de la profesión, en el camino de la universidad. No, en el camino de Dios. O sea, nuestra prioridad, Dios quiere que como padres, por encima del estudio académico, hay algo más elevado, más importante, mucho más importante, y es que nuestra prioridad como padres, nuestra preocupación como padres, es desde pequeños capacitar a nuestros hijos en el camino de Dios. Desde pequeños enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Para que nuestros hijos crezcan con esa influencia, que sea la influencia más importante de sus vidas. No la influencia del mundo, sino la influencia de Dios. Porque dice el Señor que para nosotros los cristianos, primero debe ser el reino de Dios que cualquier otra cosa. Entonces, si nosotros tenemos claro eso, nosotros como padres debemos tener muy claro de que nuestra primera responsabilidad como padres,
con nuestros hijos es instruir a nuestros hijos en el reino de Dios, desde pequeñitos. Porque de esa forma, nuestros hijos cuando ya crezcan, dice Proverbios, van a tener un fundamento, una semilla muy fuerte que va a ayudarlos para que en toda su vida tengan ese fundamento y tengan de dónde agarrarse y a dónde acudir. Porque crecieron en una familia, en un hogar, con unos padres donde se preocuparon principalmente para instruir a sus hijos en el camino de Dios. Para que los hijos tengan una mente, una formación en sus casas de sus padres, una formación con un entendimiento claro en sus mentes de Cristo, para que la palabra de Dios esté en su mente, en sus corazones, para que entiendan desde pequeños que el propósito de la vida de ellas no es simplemente salir adelante, ser exitosos profesionalmente y darse gustos en la vida, sino que primordialmente su prioridad es cumplir un propósito eterno en esta vida para Dios. Que ellos tengan desde pequeños esa convicción muy clara, para que ellos entiendan que lo más importante en las vidas de ellos en esta tierra es hacer la voluntad de Dios, es conocer la voluntad de Dios, conocer a Dios. Entonces, la pregunta es, como padres, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestros hijos para instruirlos? ¿Cuánto de nuestro tiempo le estamos dedicando? ¿Qué estamos haciendo los padres para instruirlos? ¿Cuántas horas al día o a la semana o al mes le estamos dedicando a nuestros hijos? Entonces, si tú comparas cuánto tiempo le dedicas a tus hijos para hablarles del Señor en tu casa, y pones en otro lado de la balanza cuántas horas tus hijos están expuestos a otra influencia que no es Jesús, a la influencia del mundo, están recibiendo instrucciones del mundo, y comparas y haces un balance, ¿cuál de los dos partes de la balanza pesa más? ¿Cuántas horas del día tus hijos pasan en las escuelas, por ejemplo? ¿Y a qué escuelas están yendo? ¿Qué información están recibiendo ellos en las escuelas? ¿De los amigos? ¿Qué información están recibiendo ellos de los maestros? ¿Cuántas horas del día los hijos están recibiendo de la televisión mundana o de los muñequitos mundanos? Porque hay muñequitos que no son tan malos, pero no hablan de Cristo, no son bíblicos, no es el evangelio, no es la palabra. Entonces, ¿cuántas horas del día tus hijos están entreteniéndose con programas de televisión o con el internet o con páginas sociales? ¿Y cuántas horas al día tú le estás dedicando tiempo a tus hijos para enseñarles, hablarles de la palabra del Señor? Si el resultado de ese balance es que mayoritariamente, tu hijo está recibiendo influencia mundana, digamos que en el día de 10, 12 horas, 11 horas y media están recibiendo influencia mundana, y media hora tal vez tú le dedicas media horita, si es que le estás dedicando todos los días a compartir con tus hijos la palabra de Dios. Y esto estamos hablando de los varones principalmente, porque hay muchos varones que piensan que eso es responsabilidad de la mamá. Mi responsabilidad es trabajar y la mamá es la que tiene que hacer eso con los hijos. No, esa es la responsabilidad de la cabeza del hogar. Dios un día nos va a llamar a cuentas cuando vamos delante de Él. Y yo estoy casi seguro que lo primero que el Señor va a rendirnos cuentas, va a decir a los casados: ¿qué hiciste con tu esposa? Primero.
Y después nos va a preguntar, ¿qué hiciste con tus hijos? Y después, ¿qué hiciste con la iglesia, con mi iglesia? Y después, ¿qué hiciste con el prójimo? Y de todo eso le tenemos que dar cuenta al Señor. Y dependiendo de ese juicio que tengamos delante de Dios, pues vamos a recibir una sentencia. Así que es bueno que hoy tengamos el conocimiento de parte de Dios para que aquel día no nos coja por sorpresa y no empecemos a buscar justificaciones cuando ya es tarde, ya no hay tiempo, ya no sirve. Todavía es tiempo. Entonces, Dios nos va a decir, ¿qué hiciste con tus hijos? Tal vez tú le vas a decir, no, pues yo trabajé duro. Mira, le di buenos colegios, le di buenas universidades, le di educación. Mis hijos se volvieron profesionales y fueron exitosos. Y el Señor no quiere oír eso. Al Señor no le interesa eso. Al Señor le va a interesar es, ¿qué tanto instruiste a tu hijo acerca de Cristo? ¿Qué tanto contribuiste en la vida de tu hijo para que él sea conformado a la imagen de Jesucristo? Eso es lo que quiere oír el Señor. Entonces, ahí vamos a hacer, nos van a rendir cuenta, vamos a decir, bueno, ¿cómo vamos a estar delante del Señor? ¿Cuántas horas o cuántos minutos al día le estamos dedicando a nuestros hijos? Ahora uno diría, bueno, yo no puedo estar todo el día hablándole a mis hijos del Señor, ¿cierto? Uno diría. Pero como cabeza, como varones, tenemos una esposa. Y aunque nuestra esposa, hay casos hoy en día, y siempre lo digo, que nuestra esposa a lo mejor por razones diferentes, puede ser que nuestra esposa no sea la madre de mis hijos. Puede suceder, ¿cierto? Por razones diferentes. Pero aún así nosotros como cabezas debemos de enseñar a nuestros hijos que ellos tienen que respetar y honrar a nuestra esposa, así como si fuera la madre de ellos. Porque es la esposa mía. Entonces, nuestra esposa, cualquiera que sea, nosotros como varones tenemos que motivarlas para que en el tiempo que ellas estén con nuestros hijos, también contribuyan a ese propósito, a instruir a nuestros hijos en la palabra. Pero finalmente la última responsabilidad está en cabeza del varón. Si la esposa no lo hace, el varón debe estar pendiente de eso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hiciéramos eso? Entonces, para eso tenemos que pedirle sabiduría a Dios, dirección al Señor. En cada caso, cada circunstancia, cada familia, nosotros debemos de buscar la manera de que nuestros hijos estén expuestos mayormente a la palabra del Señor, a la vida del Señor. Por ejemplo, muchas veces los niños están en la casa, la esposa está cocinando, haciendo oficio, haciendo labores de hogar. ¿Y qué están haciendo nuestros hijos mientras tanto? No, viendo televisión. ¿Y qué ven? No, una película de niños. ¿Y qué película? No, una película de Walt Disney. Ok. Piénsalo. ¿Estás contribuyendo a la voluntad? ¿Estás haciendo algo de acuerdo a lo que el Señor nos pide? Esa es la voluntad de Dios. En cambio, hay películas del Señor. ¿Por qué no les pones películas? Porque es que a los niños no les gusta. Ok, entonces tú vas a hacer lo que a ellos les gusta. Tú les vas a dar gusto lo que ellos te piden, no lo que tú como madre, como padre, sabes lo que tu responsabilidad ante Dios y lo que ellos necesitan. ¿Vas a hacer la voluntad de Dios o vas a hacer la voluntad de tus hijos? Piénsalo. O, por ejemplo, en otras ocasiones, ¿por qué no pones alabanzas en la casa? Si los niños están jugando, ¿por qué no pones alabanzas? ¿Por qué no pones un ambiente del Señor? O sea, hay tantas maneras que como los padres pudiéramos impregnar a nuestros hijos del Señor, ¿cierto? Hoy en día, pues, y esto es algo relativamente moderno,
de que los niños los mandamos a las escuelas. Es muy cómodo. Es muy cómodo entregarle nuestros hijos al gobierno para que los eduque. Es muy cómodo entregar a nuestros hijos a otros para que eduquen a nuestros hijos. Es el sistema, es la época y obviamente es cómodo. Pero realmente nuestra responsabilidad como padres es que nosotros eduquemos a nuestros hijos. Entonces debemos de pedirle dirección a Dios para ver cómo nosotros vamos a educar a los hijos. Yo no voy a decir cómo, pero cada uno debe ir a Dios, debe ir al Señor, porque al final de cuentas al que le vamos a rendir cuentas es al Señor. No al hermano Ramiro, no a nadie, ningún ser humano, sino al Señor. Ahora podemos tener muchas razones, muchos argumentos, pero en algún punto de nuestra vida, cuando estemos delante de la presencia del Señor, en el trono del Señor, pues no, las justificaciones no van a tener validez. Amén. ¿Qué dice Efesios capítulo 6? Mira, versículo 1. Dice, hijos, Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Mira, entonces, ¿qué debemos enseñarle nosotros a nuestros hijos? Una de las cosas más importantes y como padres tenemos para enseñarle a nuestros hijos de chiquitos. No, es que el niño está muy chiquito todavía. No. Desde el primer día que nace, nuestra responsabilidad es enseñarles lo que el Señor nos dice. ¿Y qué les tenemos que enseñar? A que sean obedientes en el Señor a sus padres. Pero es que son niños. No hay edad. Desde pequeño nuestra responsabilidad es enseñarles a ser obedientes. Como varones, como cabezas de hogar, nuestra primera responsabilidad es que nuestros hijos sean obedientes. Ahora, una vez tú le hablas a tus hijos que es la voluntad de Dios, que eso es lo que dice el Dios, que es lo que dice el Señor, la obediencia es de Dios, es muy importante para el reino de Dios, es muy importante para su eternidad, para todo, para el propósito. Tal vez el niño te va a preguntar, bueno, ¿y por qué tengo que obedecerte? Te tengo que obedecer en todo, ¿y por qué? Porque no has visto que los niños preguntan todo. Todo es por qué y por qué y por qué, sobre todo en cierta edad. Entonces, cuando te pregunten, tú les vas a contestar y les vas a decir, ¿sabes por qué? Porque Dios dice que eso es justo. ¿Y por qué Dios dice eso? Porque eso lo dice Dios. Mira, está en Efesios capítulo 6, versículo 1. Dios dice que tú debes obedecer en el Señor a tus padres porque dice Dios que eso es lo justo. Y Dios es un Dios justo. Y si Dios lo dice, es porque es así. A Dios, hay que enseñarle a los hijos a que no se cuestiona a Dios, ni se cuestiona la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es amén. No podemos enseñar a los hijos a que cuestionen todo y todo sea un problema. No. Así dice el Señor, así es. Desde pequeñitos. Dios dice eso. Entonces luego dice el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira lo importante, obedecer y honrar a los padres. Mira cómo para Dios eso es una de las prioridades más grandes de nosotros como padres, enseñar a nuestros hijos. O sea que si nosotros como padres no estamos llevando a nuestros hijos a la obediencia y la honra, quiere decir al respeto. Porque la palabra respeto, aunque no está ahí, respeto significa obedecer y honrar. Yo diría que la palabra respeto cubre estos dos términos de obedecer y honrar. Entonces, nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos primeramente a respetar. Bueno, eso es exactamente lo que hoy no hay. Es exactamente lo que hoy los niños no saben. Es exactamente lo que los niños no tienen ni idea de lo que es respetar. Es más, yo creo que hoy en día las nuevas generaciones están creciendo sin esa palabra en el vocabulario, respeto. Los niños, los jóvenes y ya hasta los adultos se les olvidó lo que es el respeto.
o si conocen esa palabra la interpretan mal. Respetar, eso no existe. ¿Qué es respeto? Respeto es obediencia y honra. Y si nuestros hijos no obedecen y no honran, no respetan. Y si nuestros hijos crecen sin respeto y nosotros como padres los estamos permitiendo, entonces nosotros no estamos cumpliendo la perfecta voluntad de Dios y vamos a darle cuenta a Dios un día por eso. Un día el Señor nos va a llamar a cuentas y vamos a tener mucha pérdida porque lo más importante que Dios nos pidió como padres no lo estamos haciendo. Estamos enseñando a nuestros hijos a ser irrespetuosos, a no ser obedientes, a faltarle al respeto a nuestras esposas, a faltarle al respeto a los adultos, a los mayores, a no honrar a nadie, a no obedecer ni siquiera a los propios padres. Y lo estamos permitiendo. Y Dios dice que nosotros como padres tenemos que enseñarle primeramente a nuestros hijos la obediencia y el respeto y la honra. Lo que pasa es que allá en las escuelas, el gobierno o el mundo les está enseñando a nuestros hijos a que no respeten, a que no haya honra, a que no haya obediencia. Entonces esa es la información, la influencia que ellos están recibiendo del mundo. Si tú analizas las películas de Disney, las películas de muñequitos que tus hijos ven, probablemente si las analizas con cuidado te vas a dar cuenta que están recibiendo esa misma enseñanza a no respetar. Pero el niño está entreteniendo. Pero tú como padre vas a darle cuenta al Señor qué es lo que estás permitiendo que tu hijo escuche y qué es lo que estás permitiendo que tu hijo reciba o tu hija. Hoy en día muchos padres cristianos estamos más influidos por la psicología del mundo moderna que por la palabra de Dios. Entonces, muchas veces los padres estamos educando a nuestros hijos más gobernados por lo que los psicólogos modernos, mundanos, dicen. ¿Cómo educar a nuestros hijos? Pero nosotros, como cristianos, un día le vamos a dar cuenta al Señor, no por lo que los psicólogos dicen, sino por lo que Dios dice. Así que, o nosotros creemos y somos hijos de Dios, y creemos que la palabra de Dios es amén y es verdad, o le vamos a creer al mundo. Entonces quiere decir que nosotros tenemos la palabra, pero la palabra es parte de nuestra vida, porque también vivimos conforme a las direcciones que el mundo nos da. ¿Ves? ¿Y de dónde vienen las cosas del mundo? Lo que no es de Dios es del diablo. No podemos servir a dos señores. O servimos a uno o servimos al otro. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién le creemos? Hoy en día los niños que crecen haciendo lo que ellos quieren, esos niños que no se someten, esos niños sin disciplina, esos niños que desordenados, esos niños irrespetuosos, esos niños al final son los que están mandando en las casas. En las casas, los que gobiernan hoy en muchas casas de cristianos no son los padres, son los niños. Es lo que los niños dicen y lo que los niños quieren y lo que a los niños les gusta, pero no lo que los padres dicen. Entonces estamos siendo una familia mundana, no una familia cristiana. Nosotros tenemos una responsabilidad, un ministerio muy importante como padres es formar una familia cristiana, no mundana. Y no criar niños ciegos, niños rebeldes, sino criarlos, como dice Efesios capítulo 6, versículo 4, dice,
criándolos en disciplina y amonestación del Señor. Quiere decir que nosotros podemos castigar a nuestros hijos muchas veces porque no nos traen buenas calificaciones del colegio. Hay padres que eso es lo más importante. Si mis hijos me traen buenas notas, les doy todo el gusto que quieran. Sí, mira, trajiste excelentes notas, te doy todo lo que quieras, todos los gustos, haz lo que quieras. Esa es una mentalidad mundana. Porque la prioridad del padre son las calificaciones del colegio. Es bueno que los niños estudien, es bueno que los niños saquen buenas notas, pero no es lo más importante. Lo más importante es que los niños, nuestros hijos, crezcan en el conocimiento del reino de Dios. Crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Y que sean disciplinados y amonestados en el Señor. Quiere decir que nosotros vamos a llamar la atención a nuestros hijos y los vamos a castigar, pero siempre que un padre o una madre castigue a sus hijos, debe castigarlos usando la palabra de Dios, no los argumentos mundanos, sino un padre, una madre, siempre que va a reprender a su hijo, debe reprenderlo haciendo uso de las escrituras, de la palabra de Dios. Mira, yo te reprendo, te castigo porque Dios dice esto en la palabra, esto y esto y esto, y como tú no estás haciéndolo, por eso te estoy castigando. Así es como un padre debe amonestar a su hijo en el Señor, en la palabra, no mundanamente. Te reprendo porque por tal razón y sin por un argumento donde el Señor no está por ningún lado. Ellos tienen que crecer desde pequeños sabiendo que todo es el Señor en la vida de ellos y todo es el Señor en su casa. Que su hogar es el Señor el centro de todo y que en todo está el Señor. Porque es que hay hogares cristianos que el Señor está los domingos cuando llevamos los niños a la iglesia, pero el resto de la semana el Señor no está por ningún lado. Está en el mundo. Entonces, ¿qué niños estamos educando? ¿Qué familia estamos educando? Mira que uno de los mandamientos de Dios que Dios le dio a Moisés era honrar a tu padre y a tu madre. Y es un mandamiento con promesa. Dice, el niño, el joven que honra a padre y madre va a tener días largos en la tierra y le va a ir bien. Tremendo, ¿no? No solamente dio el mandamiento, sino que además da una promesa. Dios no tiene que dar esas promesas, pero lo hace. Para Dios mostrarnos lo importante que es eso, lo fundamental, cómo es tan prioritario para Dios que hasta Dios da una promesa. Va a decir, no tengo que hacerlo, pero lo voy a hacer. Voy a dar un incentivo adicional para que al menos a través de ese incentivo se motiven un poco más a honrar y respetar a sus padres. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es la capacidad, podríamos decir, de que nosotros podamos controlar nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestras reacciones. Entonces tú ves niños que reaccionan de una manera, reaccionan de otra y los padres se someten. Pues ¿qué hacemos? Le contestan mal a los padres, le hacen algarabía y los padres quedan callados. Pues sí, es que es un niño, pues ¿qué hacemos? O es una niña. ¿Qué dice el Señor? Disciplina a tu hijo, críalos en la disciplina del Señor. Somete a tu hijo en el Señor con la palabra de Dios. Forma a un niño, una niña en los caminos de Dios, no en los caminos del mundo. Es tu primera responsabilidad. Tienes que formar niños que tengan disciplina, no niños malcriados, no niños que salen de control, no niños que hacen lo que quieren.
No niños que son los que mandan en la casa. Porque en la casa Dios puso un orden y en ese orden puso una cabeza y esa cabeza es el varón. Necesitamos niños formados en el reino de Dios. Niños que tengan dominio propio, sí son niños, pero desde pequeños hay que enseñarles a controlar sus emociones en el Señor y todo con la palabra. Hay que reprenderlos, amonestarlos, castigarlos con la palabra. Llamar la atención con la palabra. Ahora, los niños van creciendo. Y una etapa muy difícil de los niños es la adolescencia. ¿Cierto? Ya digamos dejan de ser niños, ahora son adolescentes según pues el concepto de hoy, ¿no? ¿Y qué dice la palabra de Dios a los adolescentes, digámoslo así? A los teenagers, en 2 Timoteo capítulo 22, dice, Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo era un hombre, un joven. Timoteo era probablemente un adolescente, pero era un siervo de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, le dice, huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. 2 Timoteo, no tengo. 2 Timoteo tengo 22 aquí, pero no me acuerdo si es versículo 22, capítulo. 22. Sí, tengo aquí 22. 2:22. Huye también. Ahora, Dios le está diciendo el consejo a un joven, a un joven de Dios. Ahora, ¿tus hijos son jóvenes de Dios o no? ¿O son jóvenes del mundo? Entonces, son jóvenes de Dios, tú tienes que hacer lo mismo. Tienes que enseñarles que ellos tienen que huir de las pasiones juveniles. Y más bien, pero desde pequeños tienes que educarlos en eso. Desde chiquitos tienes que educarlos en eso. Pero si tus hijos desde chiquitos están siendo influidos por el mundo mayormente, pues obviamente, ¿qué vas a esperar cuando lleguen a la adolescencia? ¿Qué puedes esperar? Pero si son niños educados en el Señor, santificados, fíjate, los padres tenemos la responsabilidad de santificar a nuestros hijos. ¿Cómo los santificamos? Apartándolos de la influencia del mundo. Yo tengo la responsabilidad, bueno, yo en este caso ya no, porque no tengo hijos chiquitos, pero la tuve, de apartar a mis hijos, aunque mis hijos después me saquen en cara toda la vida porque no los dejé hacer esto, porque no los dejé hacer lo otro, ¿no? Porque eso puede pasar, ¿no? Pero es la responsabilidad de nosotros delante de Dios. Ahora, eso no garantiza que nuestros hijos van a ser perfectos, no. Pero por lo menos nosotros como padres estamos haciendo lo que Dios nos pone a hacer. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos a huir de las pasiones juveniles. ¿Qué podríamos decir que son las pasiones juveniles? ¿Qué es lo que las pasiones de los jóvenes, de los teenagers? Una de las primeras cosas que los jóvenes a esa edad comienzan a despertar muy fuerte es el deseo de sentirse atraídos por el otro sexo, pues, porque se despierta ese instinto, ¿cierto? Entonces quieren verse bien, quieren llamar la atención, quieren buscar el reconocimiento, ¿cierto? ¿O no? Entonces cuando tú ves a tus hijos que se vuelven más vanidosos, que quieren vestirse mejor, que quieren arreglarse mejor, que quieren hacer ejercicio, que quieren verse bien, ¿por qué? Porque en ese tiempo de la vida de los jóvenes se vuelve muy importante el tener reconocimiento de las personas sexualmente. Ahora, eso es normal.
Eso es humano, pero no debe ser una pasión que enfoque la vida de nuestro hijo. ¿Me explico? O sea, no debe ser esa la prioridad del niño, de nuestros hijos. Nuestros hijos no deben de estar enfocados en eso. Aunque es normal que un niño quiera sentirse de pronto que le gusta a alguien, que que alguien se sienta atraído, pero no debe ser esa lo que es una pasión juvenil cuando los hijos se enfocan, su vida es en eso, es todo el día, es pensando a ver cómo tienen un novio, cómo tienen una novia, cómo son atraídos por alguien, cómo gustan o no gustan, cómo se van a ver, cómo se ven físicamente. O sea, cuando se vuelve eso ¿cómo se diría? Una obsesión. Es una pasión juvenil que Dios dice que tenemos que huir de eso. Tenemos que, no, como jóvenes de Dios, no podemos vivir enfocados en eso. Dice el Señor, nuestros jóvenes deben estar más enfocados en la fe, en el amor, en la paz, en la justicia de Dios, en las cosas de Dios, en el reino de Dios. Ese debería ser el primer enfoque de los jóvenes. No de andar mariposeando todo el día por ahí y viendo a ver cómo es más gustador o más gustadora y cómo es. No, eso es mundano. Eso es del mundo. Eso es de un joven mundano, no es de un joven de Dios. Entonces nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos. También se despierta el deseo de éxito, de tener cosas, de la vanidad. Entonces, hoy en día muchos padres, desde que las niñas tienen, no sé, poquitos años, los mismos padres, las mismas madres le están enseñando a ser vanidosos, a maquillarse, a pintarse las uñas, a pintarse el pelo de rojo. Los niños ni saben lo que, ya los mismos padres les están inculcando eso. Y pregunto, ¿eso es la voluntad de Dios? ¿Eso es lo que Dios espera de los padres creyentes, cristianos, que así formen a sus hijos? Claro, cuando llegan a la adolescencia, ¿qué podemos esperar? Nuestra prioridad como padres debe ser formar a nuestros hijos en el temor a Dios, en la palabra de Dios, en las cosas santas del Señor, en la vida del reino de Dios, en que ellos vean el disfrute de la vida cristiana, en que ellos vean el gozo y la paz, la libertad de Dios, el amor. Y no estar, los niños cuando llegan a cierta edad ya discuten todo, todo lo cuestionan, todo lo ponen en duda, todo lo preguntan. Esas son pasiones juveniles. Los niños ya quieren estar en todas las modas, todo lo nuevo, todo lo novedoso. O sea, están enfocados, obsesionados por todo eso que es mundano, por cosas egoístas. Los niños comienzan a sentirse más atraídos por el pecado y por las influencias mundanas, por los caprichos. Y todas esas cosas es que los jóvenes de Dios tenemos porque yo me considero joven, tenemos que huir. Porque tenemos que ser formados como personas de Dios. El licor, la droga, las discotecas, las redes sociales, las distracciones mundanas, eso no debe ser lo que nuestros hijos mayormente hagan. Nosotros como padres debemos educar a nuestros hijos, a formarlos en un ambiente de santidad, un ambiente de Dios, un ambiente del Espíritu. Y por eso la iglesia para nosotros debe cobrar un papel muy importante, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia. Nuestros hijos deben de estar principalmente relacionados con la iglesia, con la familia de la fe, y no con el mundo.
Por eso nuestra función de padres es alejar a nuestros hijos lo más posible de todas esas influencias. También los padres deben ver, los hijos deben ver en los padres hombres y mujeres de Dios. Los hijos deben de ver al padre y a la madre primordialmente como personas de Dios y respetarlos como personas de Dios. Pero ¿cómo pueden los hijos ver a los padres como personas de Dios si nunca escuchan a los padres hablar de Dios? O si los hijos ven al padre tratar mal a su esposa. O si ven a la mamá y respetar a su marido. ¿Cómo los niños pueden ver en sus padres hombres y mujeres de Dios? Los niños deben formarse con una imagen de sus padres de Dios. Deben ver a través de sus padres una imagen de Dios, porque sus padres son una imagen de Dios cuando son niños. De manera que cuando crecen ellos tienen una claridad más de quién es Dios y no tienen confusiones. Pero por eso los padres debemos de tener una casa, un hogar donde Dios sea lo más importante. Donde lo que más se hable es de Dios. Donde la palabra de Dios sea las cosas más importantes. Donde es un hogar donde haya alabanzas de Dios. Donde haya todo sea en función de Dios. Para que nosotros podamos llevar a nuestros hijos realmente al Señor. Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez, fíjate, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo. Mira, desde la niñez ya has aprendido las sagradas escrituras. Hay padres que dicen: no, es que son niños, ellos todavía no, la Biblia, la palabra, ellos no la entienden. Ellos cuando crezcan, ahora hay que darles muñequitos de Rangers, de esto, de lo otro, juguetes para que se entretengan, porque ellos son niños. Ahora ellos todavía no están para las cosas de Dios. Mentiras. Los niños desde su niñez aprenden la palabra de Dios. Si tú los tienes enfocados en las cosas de Dios, ellos aprenden más de lo que tú te puedas imaginar. Entienden más de lo que tú puedas imaginarte. A veces entienden más hasta que los adultos, o algunos adultos. O sea que nadie debe decir que la palabra de Dios no es para los niños. Sí es para los niños. Ahora, Timoteo, ¿quién le enseñó la palabra de Dios a Timoteo? Timoteo tuvo una abuela que se llama Loida y una madre Eunice. Y estas dos mujeres fueron las que principalmente instruyeron a Timoteo desde niños en la palabra de Dios. Por eso Timoteo fue un joven de Dios. Porque fue instruido desde la niñez en la palabra de Dios. Las escrituras en muchos versículos bíblicos nos enseñan y nos hablan y nos repiten una y otra vez, aún en el Antiguo Testamento, de la importancia de que nosotros enseñemos a nuestros hijos, nuestras hijas, y les repitamos y le hablemos de Dios y de la palabra. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Dios dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea que no solamente nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos. O sea, a los abuelos debemos enseñar a los nietos. Cada vez que los abuelos tengamos los nietos, tiempito con los nietos, debemos aprovechar para enseñarles la palabra de Dios. No para
distraerlos en las cosas del mundo. Ahora, podemos llevar a los nietos a montar en kayak o a montar bicicleta, pero en medio de ese paseo podemos hablarles del Señor. Podemos hablarles de las maravillas de Dios, podemos hablarles de lo que Dios creó. Siempre debemos de estar poniendo a Dios en todo. Porque esa debe ser nuestra función, no solamente como padres, sino también como abuelos. Dice Deuteronomio 6:7 dice, 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, hacia aquí. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mira lo importante. O sea, tus hijos deben de estar saturados por todas partes del Señor en tu casa. Y esta es nuestra primera responsabilidad como padres delante de Dios. Entender de que Dios nos llamó por un propósito, a cumplir una función en esta tierra, que es la voluntad de Dios. Entonces, esta mañana hablábamos lo frágil que es la vida y cómo este mes pasado, empezando año, hemos escuchado tantas noticias de, por ejemplo, personas que han fallecido en temprana edad, personas que han tenido vidas cortas. Y cómo la vida es frágil, cómo la vida se puede ir en un segundo. Y cuando la gente se va a la eternidad. Entonces, los días que tenemos en esta tierra, como cristianos debemos entender y tener claro que tenemos que cumplir una función. Una función que va a tener un efecto en la eternidad. Entonces, si nosotros vivimos en esta tierra de acuerdo a nuestros gustos y deseos carnales, pues cuando el Señor nos llame, ¿qué vamos a tener? Nada. Pero si nosotros cumplimos la voluntad de Dios y llevamos a cabo las responsabilidades que Dios nos ha puesto en esta tierra, y una de esas muy importante es nuestros hijos. El Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con tus hijos? Y tú no le vas a decir, no, pues yo fui bueno, le di gustos, le di bicicleta, cuando cumplió 18 años le regalé un carro, le di estudios universitarios, fue una profesional o fue un profesional, le di una buena vida. Eso no lo quiere oír el Señor. Eso no va a contar para nada. Cero. El Señor te va a sacar un libro porque dice que todo está escrito. Y te va a leer todo y te va a decir, mira lo que tú hiciste, nada. Nada. Te mandé unos hijos y no fuiste un sacerdote. No fuiste un padre de Dios. No fuiste un pastor de tus hijos. No fuiste nada. Estás vacío. Tú no quieres eso. ¿Cierto que no? Y ya en ese momento no podemos decir, sí, Señor, perdóname, dame otra oportunidad. No hay oportunidades. Ya, se acabó. Ahora, todo eso va a tener una implicación eterna. Eterna. Por eso es muy importante que tomemos conciencia de la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Muy importante que sepamos cuál es nuestra función en esta tierra como hijos de Dios. Así que este fin de semana que viene
si el Señor lo permite, yo creo que sí lo va a permitir, vamos a continuar hablando sobre la familia. Para que refresquemos cuál es la voluntad de Dios como hijos de Dios en relación a nuestro hogar, nuestra casa, como varones, como cabezas, como esposas, como madres, como hijos, como padres, y los hijos también, como hijos. Para que el Señor nos ayude a tener una claridad del orden que Dios necesita en nuestra casa, porque el reino de Dios tiene que comenzar en nuestra casa y luego se extiende a la iglesia y luego se extiende a la comunidad. Ese es el evangelio de Dios. Así que vamos a orar para que el Señor pues nos permita recibir, nos permita entender, nos permita ver, nos redarguye con su palabra y que podamos crecer en ese conocimiento. Amén.